¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Saliendo del apagón, varios días sin procesar información, aquí estamos con todos ustedes para analizar en contexto lo más importante de las noticias en Venezuela. Recuerden que nosotros somos un canal por la calle del medio. Un canal dedicado a buscar la verdad, a interpretarla, a analizarla. No estar a favor de un bando ni de otro. No confundir a sus audiencias. No hacerlo por intereses económicos, por cualquier tipo de interés. Totalmente distanciado de lo que son los bandos aquí en Venezuela y que están en tremenda disputa. Hoy voy a analizar un tema que está dando mucho que hablar. Y tiene que ver el día de Juan Guaidó y la Operación Libertad. Es muy importante contextualizar todo este marco para que ustedes comprendan en qué consiste el día de, qué posibilidades tienes de triunfar, que por qué Guaidó está utilizando esta estrategia y cuál podría ser la contraestrategia que se presentaría de parte del gobierno de Nicolás Maduro. Guaidó, ustedes saben, ha dejado de ser reconocido paulatinamente por los grandes medios internacionales. Muchos de los países, más de los 50 países que lo apoyaron, ustedes ven que poco a poco comienzan a tomar distancia. El último ejemplo de esto lo tenemos con Alemania, que no recibió a su representante, aduciendo que Guaidó no llamó a elecciones después de los 30 días. A lo interno también sabemos, tanto chavistas como opositores, que Juan Guaidó, su figura, se ha venido diluyendo toda vez de los últimos escándalos develados por el gobierno nacional y por la falta de concreción de sus promesas. Ha llenado de muchas expectativas a sus seguidores y estos han visto cómo han fracasado la mayoría de sus intentos. Ahora lanza lo que dice será el final, lo que han denominado la Operación Libertad, o lo que dicen los chavistas, el día de Juan Guaidó. Ustedes han visto que se pasó de la ayuda humanitaria. Ya nadie habla de que en Venezuela hay dificultades económicas, o hay dificultades, o pocos pues le dan prioridad al tema de la ayuda humanitaria, que no se sabe a todas estas qué va a pasar con la que está en Cúcuta, más de 300 toneladas, según se ha informado a los medios de comunicación. La Operación Libertad pretende llegar a Miraflores para sacar a Maduro del poder. Ese es el día D que ha pautado Juan Guaidó. Y ese día D se parece mucho a lo sucedido en abril del 2002, donde una gran marcha nacional fue desviada o reconducida hasta Miraflores, donde había una emboscada para crear el caos, la conmoción, la anarquía, que posteriormente facilitó la salida por 48 horas del poder de Hugo Chávez. Ya todo eso es historia y lo sabemos. Ahora, Guaidó, desde hace un mes aproximadamente, desde que clamó por la Operación Libertad y por la organización popular de calles, urbanizaciones, de estar focalizando todo lo que son sus concentraciones, les ha pedido un poco más de esfuerzo a sus seguidores, un poco más de paciencia, que se esperen hasta el día sábado 6 de abril, cuando va a haber la gran madre de todas las marchas en Venezuela, para llegar hasta Miraflores y forzar la salida de Nicolás Maduro. Al menos en el papel, en la teoría, ese es lo que se tiene planteado lo que se tiene planteado el equipo de asesores de Juan Guaidó. Ustedes saben que esa organización Calle por Calle también fue extensiva para que se hiciera a través de internet. Pero lo que estamos viendo es que los seguidores de Guaidó están cansados, desesperados, desilusionados. Solo piden a Guaidó que llame al uso de la fuerza, que llame a una coalición internacional, sobre todo de Estados Unidos, a intervenir Venezuela, que es necesaria esa intervención, que no quieren más marcha, que no quieren más aguaje, que no quieren más prolongación de lo que se llama la pesadilla, la crisis en Venezuela.
llaman a un golpe final en Miraflores y para ello se están valiendo pues de la guerra irregular, de crear conmoción por medio de apagones, según la versión del gobierno, para activar la rabia de la gente e insuflar su participación en las venideras concentraciones. Estados Unidos, ustedes saben que tiene los ojos prácticamente en Voluntad Popular y la extrema derecha venezolana. Esa personificación en Guaidó, María Corina y el resto que no exista, por ejemplo, no le ha dado o le ha dado flacos resultados a los Estados Unidos, y quienes, como sabemos todos, fueron o son los ideadores de este libreto, donde aparentemente por los hechos que estamos viendo, calcularon mal los tiempos, sacaron mal las cuentas y ahora pensaron, o en su momento pensaron, que Maduro saldría corriendo y que los militares se fracturarían. Ese era el pensamiento inicial cuando se ideó toda este guión que ha seguido Juan Guaidó. No tuvieron en cuenta lo contrario y por eso el fracaso prácticamente está cantado. Los analistas, incluso de oposición, han venido coincidiendo que Washington, que la estrategia de Washington de centrarse solo en Voluntad Popular prácticamente y desechar el resto de los partidos, les ha llevado a la desaparición forzosa. Por eso ustedes ven cuando en estos días se reunió Guaidó con la cúpula del resto de los partidos, cómo las redes sociales reaccionaron de tal manera, rechazando que estuviese rodeado por estos señores, porque para ellos no cuentan, ellos son vendidos, ellos quieren el diálogo, quieren las elecciones, y para un sector importante que refrenda a Guaidó y la extrema derecha venezolana, esa no es la salida. No es la salida, sino la salida es militar, el uso de la fuerza. Entonces ellos dicen que estos partidos han desaparecido prácticamente, o Estados Unidos los desapareció por la vía del empuje, por la vía de la imposición, por la vía de la implosión interna y por la vía de no financiarlos en sus estrategias, y le dio paso al fenómeno prácticamente de las redes sociales, que son las que están ejerciendo una influencia importante en las decisiones del equipo de Juan Guaidó. Los sectores de la ultra venezolana, minoritarios, ustedes saben que la ultraderecha venezolana no tiene una mayoría en Venezuela, pero sí tiene su 5% aproximadamente, según lo dicen las encuestas, y esa presencia que estando bien conectados en las redes sociales y teniendo también extensión o conexión con el poder, con las esferas del poder de los Estados Unidos, le ha dado pues margen suficiente de maniobra para tomar las decisiones y toda esta estrategia que están armando con Guaidó, y anteriormente lo hicieron con Leopoldo López. Según la ultraderecha, la opinión de las redes sociales, sobre todo el Twitter, favorable a la intervención, es la expresión de la totalidad del país. Es decir, ellos extrapolan que todo el país estaría de acuerdo con esta decisión. Más allá de esto, el gobierno ha venido anticipándose. El gobierno detuvo a los principales financistas de Guaidó, que fueron Marrero y Planchar, y está ahorita, según ha dicho, combatiendo las células terroristas que implantaron o que dejaron o que ingresaron al país antes del 23 de febrero con motivo de la ayuda humanitaria. Ahora, todo lo que aquí se diga, al estar Venezuela dividida, polarizada, de un bando y de otro, siempre va a ser considerado a favor de un bando o a favor del otro bando. Aquí lo importante es que las personas tengan suficiente razonamiento para hacer su análisis y una reinterpretación de la realidad que se está mostrando por los distintos medios y los distintos escenarios, y por ello esta realidad ha seguido avanzando, más allá de las posiciones que crean o no crean al gobierno, que le crean o no le crean a la oposición y a su gente. La realidad en Venezuela sigue avanzando, nos sacude a todos todos los días, valga la expresión, y la opinión pública deberá entonces interpretarlos para decidir quién dice la verdad, quién miente, por dónde va el camino y la solución de Venezuela. Es así que mientras uno se decían unas cosas y otras cosas, llegaron los rusos casi de imprevisto. Sorprendió a muchos la llegada de 99 rusos con 34 toneladas de equipos militares. ¿A qué vieron ellos?
Los rusos dijeron que vienen primero en cumplimiento de un contrato de hace 10 años que tienen con los militares venezolanos, con el gobierno venezolano, y vienen a dar cumplimiento a esos contratos que están allí. Y por el otro lado, también a quedarse en Venezuela ante la inminente estado de, ¿cómo se llama esto? La inminente participación de Estados Unidos contra Venezuela para tratar de usar la fuerza. No solamente los rusos, también, ojo a esto, los chinos le han ripostado de manera vehemente. Ya los chinos han dejado un poco de lado el discurso diplomático y han pasado a ser mucho más fuertes, porque también ellos tienen su guerra comercial con los Estados Unidos. Y ahora, en el caso de Venezuela, donde China ha sido uno de los principales líderes en América Latina en cuanto a participación comercial en todo este territorio, pues no quieren desperdiciar que Venezuela sea una de las joyas de las coronas. Y los chinos le dijeron a los Estados Unidos que que Venezuela o Latinoamérica no es el patio trasero de nadie, ni de los Estados Unidos, y que ellos van a seguir aquí invirtiendo, van a seguir colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas fue un duro golpe, o ha sido un duro golpe esto de los militares rusos llegando de imprevisto aquí a Venezuela, y este cambio también de posición mucho más fuerte, mucho más radical de parte de los chinos contra Estados Unidos, que esto permite un tono disuasivo, o permite de alguna manera que el uso de la fuerza de los Estados Unidos se tenga que repensar, porque tener los militares aquí rusos en Venezuela ya cambia completamente si se tenía en mente alguna intervención militar en Venezuela. Por eso es que Mike Pompeo, Rubio, Bolton, Mike Pence, Donald Trump, inmediatamente, casi de ipso facto, se despacharon contra Rusia, exigiendo su partida de territorio venezolano, al igual que la OEA y el grupo de Lima. Esta acción de Rusia de llegar a Venezuela y de comenzar pues la reactualización de los equipos militares, que ustedes saben que va más allá de esto, ha dado como consecuencia que ha sido un desafío a lo que es la doctrina Monroe de los Estados Unidos, en el cual Latinoamérica prácticamente le pertenece y es su patio trasero. Ahora, Rusia y China le están disputando poco a poco esa área de influencia, y eso no está bien visto de parte de Estados Unidos. Las conclusiones de todo esto, del día D de Guaidó, de la llegada de los rusos, de ver cuál va a ser la estrategia del gobierno nacional para deshilachar a Juan Guaidó, estamos claros que se pasó de la ayuda humanitaria a lo que es la llamada rusofobia. Ya no hablamos de ayuda humanitaria, ya estamos hablando de que los rusos deben desalojar el territorio venezolano, y allí se va a centrar la nueva línea argumental, narrativa de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos vio cómo la rusofobia fue desmembrada a lo interno de los Estados Unidos, cuando el fiscal Mueller dijo que Rusia no había incidido en las elecciones del 2016, en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Ahora se pasó de que Rusia sigue siendo una amenaza no solo para Estados Unidos al interno, sino también aquí en Venezuela. Entonces esos son hechos que nosotros no podemos dejar pasar por alto, y saber pues de mano de ustedes qué nos dicen, cuál es su interpretación del día D de Guaidó, si cree que es una nueva pavada, si cree que es una nueva acción para vender humo, o el día D en verdad sí va a ser una gran marcha que va a llegar a Miraflores y que, como Chávez, va a desalojar a Maduro del poder. ¿Qué ha pensado usted, amigo chavista, opositor o independiente, de las acciones para tratar de ir cercando a lo que es el círculo más, el entorno de Guaidó, en torno a sus financistas, en torno a su gente de confianza, que lo han estado allanando, que lo han estado colocando, llevándolos pues al SEBIN
¿Cuál es su opinión? Si creen que es una estrategia para llegar a Guaidó mucho más en el poco tiempo, o si piensan efectivamente que Guaidó tiene la fuerza suficiente como para desalojar a Maduro del poder. Déjenme todas sus impresiones sobre este día D de Guaidó, sobre esta operación Libertad, si va a tener o no va a tener éxito, si van a ir o no a la marcha, si van a ir o no al simulacro. Denme su punto de vista para seguir analizando el complejo tema venezolano. Muchas gracias y hasta la próxima.